Bien, tenemos nuestra primera comunicación telefónica y es un honor para nosotros poder charlar con él. Estoy hablando de Facundo Guevara, músico mendocino, estudió percusión en la Escuela de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Mendoza, realizó estudios de percusión clásica y afrocubana en el Instituto de Formación Musical Ignacio Cervantes en La Habana, Cuba. Tomó clases con, bueno, acá tenemos Oscar Valdés del grupo Iraquere, Enildo Razúa, Santiago Richter. También ha participado en los discos y actuaciones de Mercedes Sosa, Divididos, Raúl Barbosa, recién hablábamos de él, Domingo Cura, el dúo salteño Pedro Aznar, y había visto también, creo, Paquito Rivera por ahí, pero bueno, puede ser, sí, también vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días, te digo porque esto es sábado a la mañana cuando sale este programa, así que muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar ahí presente en el programa desde aquí de Buenos Aires, para saludarlos y para hablar de todo esto que nos concierne. Un placer. Así es. Tocaste con Raulito Barbosa, que nos dejó ahora en estos días, y quería saber tu reflexión sobre eso. Y sí, realmente es todavía un shock, ¿no?, que haya partido así tan repentinamente, siendo que, bueno, él tenía ya una edad, pero estaba lleno de proyectos y entre ellos era el volverse a vivir a Argentina, ¿no? Entonces, mirá. Estamos tristes con la partida de Raúl, realmente, ¿sí? Porque además de lo que él, el legado que deja como músico, como instrumentista, como persona, siempre fue alguien muy sabio, muy generoso. Entonces, bueno, quienes lo tratamos con él haciendo música, o sea, también lo conocimos como ser humano y fue muy potente esa experiencia de estar cerca de él. Así que bueno, estamos muy choqueados todavía con esto. Seguro. Facundo, y hablando, y a partir justamente de Raúl Barbosa, Raúl Barbosa, Blasito Martínez Riera, fueron los tipos que en el chamamé incorporaron el tema de la percusión, que incluso todavía hoy es muy discutida, ¿no? O sea, vos como percusionista... Exactamente, sí. Te encontrás también con un género que tiene sus variantes, sus variables, pero ha sido gran defensor, Raúl, del tema de la percusión en chamamé. Exactamente, totalmente, sí. Desde un lugar muy interesante, porque él era como muy, ¿cómo decirlo?, muy analítico, muy preciso con lo que quería, con la tímbrica que él buscaba, con los climas, con qué esperar de un percusionista dentro del chamamé, habiendo trabajado primero con Domingo, ¿no? Claro, con Domingo Cura. También trabajó mucho con Minino Garay, bueno, Cacho Bernal, que es el percusionista que más tocó con él en los últimos tiempos, gente que tiene un toque muy fino, muy musical. O sea, eso es lo que hace falta para poder entrar en esa música, ¿no? Tener un criterio de empaste tímbrico, que no invada y que no sea invasivo con el estilo, ¿no? Claro. No es un acompañamiento de batería tradicional, digamos, o no tradicional, de cierta música pop, por decirlo así. Por supuesto, eso ya creo que no, eso desentonaría completamente. Hay que trabajar mucho en eso, en el empaste, en la tímbrica, en estudiar muy bien el estilo y las formas de acompañamiento rítmico que ya existían, ¿no? Las guitarras, la parte rítmica de los acordeones, la propiedad rítmica que siempre estuvo en manos de las guitarras y de los acordeones. Entonces hay que escuchar más que nada esos instrumentos para poder elaborar los patrones de la percusión. Facundo, vos vas a estar en el estudio HD. También uno de los dueños del estudio HD es baterista, Lito D'Artois, también integrante de la orquesta. Lito D'Artois, claro que sí, nuestro anfitrión. Exacto. Y ahí vas a hablar justamente sobre percusión argentina y latinoamericana. Haciendo un breve panorama de esto, ¿de qué va a tratar esa charla? Justamente, desde mi experiencia, hablar de los ritmos de las músicas
argentinas y latinoamericanas en la percusión, en el set de percusión, en las diferentes formas de abordarlo, cómo combino yo los diferentes instrumentos que he ido estudiando a través de mi vida, compartir un poco esa experiencia, formas de abordar ese set, las técnicas, los diferentes ritmos. De eso se trata esa charla, esa especie de masterclass que vamos a hacer en el espacio HD el día viernes. El día viernes porque el 6, horas. Claro, exactamente, el 6 vas a estar con los Núñez en la presentación de Vipurajún, el último álbum. El sábado. El sábado, sí. claro, el viernes la charla y el sábado la presentación. ¿Hay un patrón rítmico latinoamericano, el 6x8? ¿Hay algo así o no? ¿O hay mucha variedad? Y es muy grande la variedad. Digamos que el 6 octavos, el 6x8 sería común en muchos países, en muchas culturas, y básicamente viene del África, pero ahí digamos que hay una gran diversidad de 6x8, muchos aires diferentes. De hecho, los nuestros, la chacarera, el malambo, los gatos y todo eso, los sentimos más en 3/4, claro. pero es una diferencia métrica muy técnica, digamos que el espíritu ronda muy cerca del 6x8, ¿no es cierto? Claro. Son sí. Músicas afrodescendientes, en realidad, las que tienen esa métrica de 6x8, que las nuestras no escapan a eso, para nada. Seguro, son claves africanas, ¿no? Exactamente, sí señor. Vienen de una influencia africana bastante antigua, ¿no? Porque tenemos que hablar de una influencia que existió hace por lo menos 300 años. Bien. ¿Has podido trabajar, acercarte a lo que es el gualambao, esto que de alguna manera creó Ramón Ayala? Sí, claro que sí, porque yo tuve oportunidad también de grabar, de trabajar con él, junto con los Núñez también, en el disco Cosechero, que fue el último disco que él grabó, que fue un disco muy cuidado, donde Ramón estaba muy cuidado a nivel producción, su voz, las canciones interpretadas por él mismo, que tanta gente le grabó y le interpretó. Él pudo en ese disco plasmar un buen puñado de sus canciones él mismo, cantando muy bien, con el acompañamiento de los Núñez, más Juan Pablo Navarro en contrabajo y yo en percusión. Entonces ahí tuve oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, de que él quiso escuchar a ver cómo tocaba yo el gualambao y ver si lo aprobaba o no lo aprobaba. Claro. Por suerte creo que pasé la prueba. Y quedó el disco que tuvo premios, tuvo premios Gardel. Ese disco funcionó muy bien dentro del ambiente musical acá. Fue muy bienvenido. Y a él le hizo mucho bien también tener ese registro. Seguro. Hay una vuelta de tuerca ahí en esa cuestión rítmica del gualambao, ¿no? Claro, y sí, eso es una innovación, una creatividad muy muy grande. Realmente fue un aporte muy especial el de Ramón, el legarnos ese género, ¿no? Porque ya es un género. Él compuso canciones con esa clave rítmica, con esa forma musical, donde él despliega una poética y unas imágenes muy 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 ricas, ¿no? Es como un ritmo subtropical de acá, muy interesante, le dio una vuelta de rosca, totalmente, coincido en eso que decís. Bien, Facundo, bueno, está el taller, la charla allí en el espacio HD y después Exacto. El sábado la presentación con los Núñez y con una colaboración de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace varios años que estamos tocando juntos, que hemos grabado, este es el segundo disco que grabo con ellos, y sí, un placer, siempre un placer tocar con el Chavo y con Juan. Son tremendos músicos, tremendas personas, y con Diego Velázquez en bajos, ¿no? Claro, que era un integrante fijo de esa formación. Un detalle importante que quería
recalcar respecto de la charla que es abierta a todo público, Sí. no solamente para percusionistas, sino para músicos en general y público interesado en la música también. O sea, no es que vamos a hablar de cosas que son técnicas solamente de la percusión, sino hablaremos de música en general. O sea que están todos invitados. Perfecto. Bueno, sí, ahí iba a avanzar. Pero volviendo a una cosa de los Núñez que me quedó y que me Sí, acuerdo cómo no. de Capital del Té, que es un shotis de los Núñez, del Sí. álbum anterior, y tiene como una intro que parece distinta a la rítmica, después deriva en el shotis tradicional o más común. Sí. Y cuando le pregunto a Pico me dice, eso fue idea de Facundo, de Facundo Guevara. Ajá. Ajá. No sé si tenés presente el tema, pero Sí, claro que sí. hay un inicio ahí, bueno, ¿cómo surge eso? Esa idea, digamos. Yo creo que eso surge totalmente de la misma melodía y del mismo clima que tienen lo que ellos traían. No fue que fue una invención mía totalmente despegada de eso. Creo que es como tiene totalmente que ver con lo que viene después. Es como una especie de cruce entre el bayón y el shotis, ¿no? Claro. Son músicas muy hermanas, son muy parientes. Las músicas del Brasil con las del litoral argentino, está muy hermanado y se enriquecen mutuamente. Tal cual, acá Misiones 90% es frontera con Paraguay y con Brasil, o sea que la influencia es tremenda, ¿no? Una zona muy rica, que a mí me inspira mucho estar por allá, Qué bueno. en vuestra tierra. ¿Tu acercamiento al chamamé fue a través de Teresa Parodi? ¿Por dónde fue? ¿Por Mercedes Sosa? ¿Por dónde vino tu acercamiento a las músicas de la chamamé? región? Sí. Bueno, con Teresa Parodi yo toco desde el 2000. Uh-huh. O sea que sí, mi primer contacto con el chamamé fue con Teresa. Pero un músico clave para yo aprender a tocar, digamos, con propiedad el chamamé dentro de la percusión fue Néstor Acuña, acordeonista de Paso de los Libres, gran músico que me pasó varias pautas para poder tocar el chamamé en percusión con propiedad, digamos. Bueno, y Raúl Barbosa, obviamente. Claro. Bien, bueno, sí. Gente que son autoridades en el estilo. Tal cual. Facundo, reiteramos entonces la invitación para el viernes. Esto va a ser, ya te digo la hora, pero así la tengo acá, 18 horas. 18 horas. Los cupos sí son limitados, hay que reservar el lugar. Hay un teléfono 3764-509620, 3764-509620. Y allí, si tuvieras que invitar a la gente para que vaya, ¿qué le dirías? Que vayan a compartir, a escuchar una charla y una clase de percusión argentina, donde hablaremos de música en general y de cómo se inserta todo esto en la música. Y bueno, también es como hablar de un recorrido musical que se ha ido construyendo con el tiempo, desde eso, desde la función de la percusión dentro de la música, ¿no? Bien. Dentro de la música popular argentina en general. Bien. Y latinoamericana, porque siendo argentinos no podemos estar escindidos de Latinoamérica, de nuestra patria grande. O sea, no es que yo vea las cosas con una cuestión limítrofe geográfica, sino que uno siente esto como una patria grande. No, además las canciones han transitado a América Latina. Me acuerdo el caso de Vete de mí, creo que es de Los Espósito, que en Cuba era canción de Bola de Nieve para ellos, digamos. Y era una canción de los Espósitos. O sea, de alguna manera las canciones circularon por América Latina también, ¿no? Totalmente, sí. Las canciones han ido y han vuelto y siguen viajando y siguen nutriéndonos y se resignifican en los diferentes lugares. O sea que son de todos, son de todo el habla hispana y el mundo también, porque también, no sé si escuchás, hay versiones de zambas de
de Ariel Ramírez, hechas por gente del jazz en Estados Unidos, no sé, Alfonsina del Mar, escuché tocada por Danilo Pérez. Digamos que la música trasciende las fronteras. Así es, así es. Facundo, muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, igualmente, y les mando un abrazo y espero verlos por allá, ya sea en la clase o en el concierto con los Núñez el sábado. Dale, ahí estaremos. Facundo Guevara, aquí en Cultura en Movimiento, un honor realmente para nosotros poder charlar con él, una persona con mucha sabiduría en lo que se refiere a la percusión de música de distintos estilos, de distintas formas. Esto es Cultura en Movimiento. Vamos con, tenemos